Ahí está. Bueno, por un lado tenemos el índice, la fórmula del índice, por otro lado tenemos la fórmula de cálculo de la variación, y por otro lado tenemos la fórmula de cálculo del coeficiente. Las tres cosas son la misma, ojo, son los mismos tipos de cálculo. A ver, son distintos tipos de cálculo, pero que arrojan un mismo resultado. No quiero que se confundan. ¿Se acuerdan que yo desde un principio les dije que índice o coeficiente de variación o variación habla sobre dos situaciones distintas? Ustedes quieren medir hoy, junio del 2021, con relación a junio del año 2020. Entonces ustedes quieren saber cómo se produjo esa variación en ese año, en todos los sentidos, ya sea económico, financiero, patrimonial, en cuanto a la existencia de stock, por ejemplo, en el caso de Zoom. Bueno, ahora vamos a resolver. Nosotros, el coeficiente de febrero, voy a ir un poquito más para atrás, fíjense que es de 118. ¿Ven ahí? El número índice dice que es 118. Y tomamos como base el año... Tomamos como base, esta es la respuesta, como base el año enero, pero del 2021. Estamos en el mismo año, entonces tomamos como referencia, la base es el 112, el índice. Fíjense que es súper simple. Si yo quiero saber el coeficiente de febrero, lo que tengo que hacer es, a 118, que es el valor del índice de febrero, dividirlo por 112, que es el valor del índice de enero. Es simple. Ustedes hacen esa división y les va a dar 1,0536. Vamos que se me va. ¿Qué pasa? Eso es por un lado. Ahí ustedes ya van a ir completando su cuadro y voy a adelantar un poquitito más. ¿Vieron? El coeficiente del mes de febrero es 1,0536. Ya está. Completamos, empezamos a completar el cuadro. Ahora tenemos que calcular el coeficiente de marzo. ¿Qué pasa? Para el coeficiente de marzo tengo que tomar el número índice del mes de marzo. ¿Cuánto es? 115,4. Pero ¿qué pasa? Yo para ir calculando la evolución de los números índices, tengo que tomar siempre el año base anterior. Si yo para calcular febrero puse febrero en el numerador 112 y en el denominador puse 118 y en el denominador puse 112, para calcular el coeficiente del mes de marzo yo pongo como numerador 115 y como denominador el índice del mes anterior. Fíjense que yo hago 115,4 dividido 118 nos da 0,978. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Ahora bien, fíjense que nosotros ya empezamos a completar el cuadro. Pero ¿qué pasa? En el cuadro a completar, fíjense que yo les doy los números índices enero, febrero y marzo, pero abril y mayo no les doy el valor de los índices. Entonces se les complica calcular el coeficiente del mes de abril y de mayo. Pero ustedes en el cuadro tienen asignado la variación del mes de abril y de mayo. Entonces, utilizamos la fórmula de la variación. ¿Ven que tienen acá? Entonces, yo primero tengo que completar la variación de enero-febrero, después de febrero-marzo. ¿Por qué? Ustedes imagínense que tienen que ir construyendo pasito a pasito qué fue sucediendo en cada mes de esos meses que está en el cuadro para completar. Si yo tomo el coeficiente de enero, como verán acá, lo calculamos recién, el coeficiente de enero es 1,0536. Fue el coeficiente de enero sobre febrero. A ese número lo multiplico por 100, pero ¿qué pasa?
Como esto está en tanto por 1, vieron que es 1,0536 o decimales, por hablarlo así, se dice tanto por 1. Lo correcto es decir que está el término en tanto por 1. Para hallar la evolución que hubo o la variación que hubo en el mes enero-febrero, a ese número tanto por 1 le tengo que restar la unidad o el número entero. Por eso está el número 1 restando a ese valor hallado recién al coeficiente de enero-febrero. Fíjense que ponemos 1,0536 menos 1 y a ese valor lo multiplico por 100. Ergo, como siempre les digo, multiplicado cualquier número por 100 nos arroja un valor en porcentaje. Entonces, allí tenemos la variación del mes de enero-febrero, que es 5,36. Vamos a ir al cuadrito, fíjense, 5,36, ya tenemos el valor de la variación del mes de febrero. Ahora tenemos que calcular el de marzo. Febrero, marzo. Como yo les digo, siempre van pasito por pasito completando el cuadro. Primero hay que completar el cuadro. Entonces, ¿qué hacemos? Coeficiente de febrero sobre marzo. ¿Cómo sería? Nosotros habíamos hallado febrero sobre marzo, marzo sobre febrero, que es lo correcto. 115 es marzo y 118 es febrero. Menos 1 por 100. Habíamos calculado el valor y nos da 0,978 o 780. Es lo mismo, no se preocupen. Si hay un 0, acuérdense que el número 0 es imaginario y no es necesario que lo pongamos. Igual ese valor no altera, esté o no el 0 no lo altera. Entonces tomo 0,9780 menos 1, que es la unidad, y lo multiplico por 100. En este caso ustedes ya saben que este número ya es inferior a 1, y si a este número le restan la unidad, les va a arrojar un valor negativo. Y lo multiplican por 100, entonces les da menos 2,20%. ¿Qué quiere decir esto? Que la variación fue negativa. Esa es la interpretación, chicos. No tiene muchas vueltas. ¿Ven? Acá tiene menos 2,20, es la variación. Pero acuérdense que nosotros teníamos que calcular. En el cuadro, volviendo, tenemos los valores de la variación, pero tenemos que completar tanto los índices como los coeficientes del mes para el mes de abril y de mayo. ¿Cómo se hace eso? A través de lo siguiente. Yo sé que el coeficiente de abril está compuesto por la variación de abril más la unidad dividido 100. Ese valor me arroja la variación de abril es, vamos acá, menos 2,5. Entonces, yo tomo esos menos 2,5 y lo divido por 100. Y a ese valor le sumo 1, una unidad, porque por fórmula es así. ¿Ven? Esta es la fórmula. Entonces me arroja un valor en tanto por 1 de 0,975. Fíjense que si vamos, acá ya arrojamos, conseguimos el valor del coeficiente del mes de abril. ¿Qué les quiero mostrar? Que si nosotros tenemos los números índices, podemos calcular el coeficiente y la variación. Pero si tenemos la variación, tenemos que calcular en forma inversa el coeficiente y después el índice. Digamos que vamos en contramano, pero llegamos al mismo resultado. Ese es el coeficiente de abril que me falta. Y ahora, para calcular el coeficiente de mayo, en el cuadro tenemos también, nos dice que la variación de mayo fue del 6%. Entonces aplicamos la fórmula. Tomamos la variación de mayo más 1 dividido 100. La variación de mayo fue el 6%. O decirlo mejor, 6
dividido 100, siempre hagan primero la división, vieron que el signo igual separa la operación, y ahí le suman la unidad. Entonces, 6 dividido 1 nos da 0,06, y a eso le sumo el número 1, nos da 1,06. Ese es el coeficiente de mayo. Como verán, ya completamos. Dentro de las variaciones completamos todas las variaciones de febrero-mayo y los coeficientes. Y ahora nos resta calcular los índices. Para calcular los índices tenemos que hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo les decía que los índices se calculan de la siguiente forma? El valor T, que es el año que queremos calcular, sobre el valor anterior. Entonces, esto ya es más sencillo. Tomo, para calcular 119, lo divido sobre 112 por 100. Y ahí hallamos el valor del índice. Solamente estamos haciendo en contramano los cálculos. Ahora bien, una vez que completamos el cuadro, como verán, el coeficiente de enero, tanto para el coeficiente del mes como la variación, si bien tenemos el índice, no lo podemos calcular. ¿Por qué ponemos una raya acá? Porque no tenemos un punto de medición. El 112 lo tomamos como año base. Así que no se preocupen porque el cuadro va a quedar así, no quiere decir que esté mal. Así que no se preocupen por eso. Bueno, en el cuestionario nos dice, calcular la variación del bimestre febrero-marzo. Febrero-marzo. Para calcular la variación de un bimestre, sabemos que estamos hablando de 2 meses, hacemos la siguiente ecuación. Tomamos el coeficiente de febrero con el coeficiente de marzo, le restamos una unidad y lo multiplicamos por 100. Ustedes saben que el coeficiente de febrero se calcula el índice de febrero sobre el índice de enero, que es el año anterior. Y el coeficiente de marzo se calcula el índice de marzo dividido el índice de febrero. Bueno, toda esta operación se debe restar una unidad. Pero ¿qué pasa? Tanto numerador como denominador ven que se repite el índice de febrero. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el secundario y nos decían que cuando se repetían los factores en el numerador y en el denominador, se debía simplificar? Bueno, estas rayas implican de que se anulan esos numeradores y denominadores que son iguales. Anulamos porque se repiten y nos queda la siguiente ecuación. Copiamos lo que nos queda, índice de marzo sobre índice de enero, menos 1 por 100. De esta división, calculamos, nos queda 115,4 dividido 112, nos arroja este valor, 1,0304. ¿Qué quiere decir? Vieron que le tengo que restar la unidad, todavía no terminé el cálculo. A este número le tengo que restar 1. Entonces falta un pasito más. Me dice que 0,304 menos 1 nos da 3,04. ¿Qué quiere decir ese valor? Que varió el bimestre. Ven que es el número positivo. Nos varió en un 3,04% positivo. Esa fue la variación de ese bimestre. A lo que yo quiero llegar es que siempre que vamos a hacer comparaciones en distintos periodos de tiempo, siempre vamos a encontrar variaciones. Y esta es la explicación. Con respecto al año, en este caso al mes de febrero, supongamos que estamos hablando de una variación de inflación. Hubo un 3,04 de inflación con respecto al mes pasado. Yo los invito, en cualquier momento que ustedes puedan, van a ver que en los portales de noticias de economía,
más lo que habla sobre el índice de precios a la inflación y demás, hablan en cuánto aumentó o cuánto fue la inflación del mes pasado. Si ustedes prestan atención, en poquitas palabras lo que les dice es que la inflación del mes de marzo fue del 3,04%, la inflación del mes de abril fue el 2,05%. Esas son mediciones pequeñitas que se hacen para analizar cuánto fue la variación de inflación en los precios, porque se toma la canasta básica, y se hace una interpretación matemática y económica sobre el índice de precios y la presión de los precios sobre la suba del crecimiento sostenido que tenemos nosotros con la inflación. Esa es la interpretación que le da. Y terminó el trabajo. ¿Ven? Lo importante es analizar esa variación. Ahora, en el punto B nos dice la variación del cuatrimestre. 4 meses tomamos, febrero-mayo. Entonces, para febrero-mayo tomamos el índice de mayo, que es el mes que estamos cerrando, y el índice base, que son 112. Nos arroja un valor de 1,0649. Primero calculamos el coeficiente. Ahora calculamos cuál fue la variación. Ustedes saben que de este valor que arrojamos como coeficiente le tenemos que restar la unidad, el número 1. Y nos da un valor de 0,0649, que multiplicado por 100 nos da 6,49%. ¿Qué quiere decir? Si en un trimestre aumentó un 3,04%, en un mes, perdón, en un cuatrimestre, ¿cuánto aumentó? Aumentó casi el doble, fíjense. De 3,04 aumentó casi al doble. ¿Qué quiere decir? Que en el cuatrimestre tuvo una variación positiva o un aumento, supongamos que tratamos en este tema de la inflación, aumentó en un 6% en un lapso de 4 meses. ¿Ven? Ahora, si a mí me dice cuál es el promedio de variación, ustedes se acuerdan que en el cuadro de distribución de frecuencia yo les decía, ¿cuánto es el promedio? ¿Cuánto es más o menos el promedio, la cantidad? ¿Cuánto es lo que dividido 2 nos daría un valor aproximado? Bueno, a eso se refiere cuando hablamos cuál fue la variación promedio de un cuatrimestre. Para calcular la variación promedio de un cuatrimestre, ya habíamos calculado acá el coeficiente del cuatrimestre. Entonces tenemos 1,04. Sabemos que es 1 de un mes, pero ¿cuántos meses trae un cuatrimestre? 4. Entonces, acá sería 1,0649 por, me comí el por acá, 1 sobre 4. Esta es una fracción, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Yo quiero saber el promedio de un mes, pero que implican los 4 meses de estudio. Este valor, 6,49, implican 4 meses de análisis. Y lo multiplico por 100. ¿Qué quiere decir ese valor? Nos arroja 1,58,44%. Acuérdense que cuando yo multiplico por 100 ya nos da el número en porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que la variación promedio de este cuatrimestre, febrero-mayo, fue de 1,58,44%. Promedio, como yo le digo, ¿cuánto es el promedio de ventas? Supongamos que le preguntamos a Suni, Suni hace su cálculo y ella dice, yo tengo un promedio de 20 ventas por día. Y si ella multiplica esas 20 ventas por día, multiplicado por los 30 días, supongamos que ella trabaja de lunes a lunes, que ya no tiene sábado ni domingo, entonces ella va a sacar una aproximación del volumen de ventas. Eso es lo que yo quiero llegar. Ahora bien, cuando yo analizo el coeficiente, la variación y vamos un poquito más arriba, el coeficiente, la variación, y tengo el número índice arrojado para cada elemento de estos meses que estamos analizando, yo quiero llegar a la conclusión de que cuál fue la variación
total de esos precios. Supongamos que estamos hablando de la inflación. Pero supongamos también de que nosotros queremos saber si yo tuve esa variación de precios, esa inflación, en comparación cuánto era lo que yo deseaba tener. Y ahí volvemos a los temas que dictamos el año pasado. Cuando nosotros tenemos un presupuesto, nosotros tenemos un presupuesto de una X cantidad de ventas, supongamos en el negocio de Suni. En ese presupuesto de las X cantidades de ventas, nosotros tenemos un ideal. Supongamos que Suni quiere vender 20.000 kilos de azúcar. Ese es su ideal. Pero ¿qué pasa? Ella tiene que comparar todas las ventas diarias que va haciendo en relación a lo que ella pretende vender. Y luego ella compara. Para comparar, nosotros tenemos que calcular lo que es la desviación. ¿Qué quiere decir desviarse? En pocas palabras, salir del foco. Si ustedes quieren calcular en realidad cuánto deberían haber realizado, con estos cálculos ustedes van a poder tener en forma más precisa, saber en qué parte del negocio se estuvo fallando, o qué mercadería no tenía completa, o qué marca no tenía, más que nada cuando son productos de alta rotación. Generalmente los clientes prefieren una marca en particular, de azúcar, de hierba, y bueno. Entonces, en el caso de que Suni tenga un ideal de vender 20.000 paquetes de azúcar, no sé, supongamos la marca Chango, pero tiene otro producto que ella es AG. Entonces, de los dos productos que ella tiene, ella quiere saber cuál de los dos productos ella va a vender más. Entonces es como una carrera de caballos. Se ponen los dos elementos y se los deja a correr, que sería la venta. Una vez que empiezan a hacerse las ventas, Suni va viendo qué producto va a reponer más veces que el otro. Y con respecto a eso, ella va a llegar a una conclusión de cuál es la desviación que tuvo su venta. Bueno, ¿qué es la desviación? Es una diferencia entre un valor observado y el valor verdadero de una cantidad con un significado estadístico, como la media de una población. Sabemos que es un error, entonces una desviación es la diferencia entre el valor observado y una estimación del valor verdadero. Esa estimación puede ser a través de una muestra. Desde el principio de la materia siempre estuvimos hablando de lo que es la población, de lo que es la muestra, cómo trabajan, cuál es el ideal que uno tiene, cuáles son los números que uno calcula, cuál es el presupuesto que uno se enmarca, cuál es el dinero que realmente ingresa. Bueno, en la desviación estamos comparando todos esos valores en un mismo elemento. Supongamos que Suni quiere ampliar su negocio y ella quiere ver qué rubro le va a ser más rentable. Seguir con el sistema de ventas de mercaderías o introducir indumentaria, supongamos. Entonces, en base a eso, ella va a ver qué elemento va a tener más rotación y la va a ayudar a tomar una decisión. Ahora, como nosotros queremos saber cuál es la desviación que tenemos en los elementos de una venta, primero vamos a calcular el promedio o la media o la moda, o sea, cuánto es lo que más salió. La media de tendencia central más conocida, o utilizada como media aritmética o promedio aritmético, representa con la letra griega U, cuando se trata de un promedio del universo o población, y por I barra, cuando se trata del promedio de la muestra. ¿Qué les quiero decir con esto? La fórmula genérica, la ecuación es esta. El promedio o la media, I barra, es la sumatoria de el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4. Supongamos que solamente tenemos 4 elementos. Dividido el total de la población, que es 4. En forma de ejemplo, lo tenemos así. Si nosotros hacemos 4 observaciones, y en esas 4 observaciones se arrojan estos valores, el 3, el 5, el 2, y se repite el 2.
pero tenemos 4 observaciones. Entonces, del total, la población es 4 y se suman esos elementos, el 3, el 5, el 2 y el 2. Nos arroja un total de 12. 12 dividido 4 nos da un valor de 3. 3 es el promedio o la media. Es el promedio de veces que se repite. Esa es la explicación, nada más. Entonces, la fórmula promedio quiere decir que I raya quiere decir que es la sumatoria de todos los elementos que va del 1 a n, la cantidad de veces que se repite, con el total de la población. 1 sería el elemento 4. 1 es el elemento base. Y n son la población. Fíjese que en este caso son 4 elementos y tenemos taxativamente cuáles son los valores. ¿Cómo se calcula gráficamente esto? Simple. La desviación es la diferencia entre el valor o campo de estudio menos la media. Fíjense que recién calculamos. La media me dice que es 3. Y cada elemento de la población bajo estudio es 3, 5, 2, 2. Entonces hacemos el siguiente cuadro. Los elementos son 3, 5, 2, 2. Esa es la operación suma. La media nos dice que es el número 3. Y si ustedes reemplazan esta ecuación, fíjense, van a ver la desviación. 3 menos 3, 0. 5 menos 3, 2. 2 menos 3, menos 1. 2 menos 3, menos 1. Y fíjense una cosa más. La sumatoria de las desviaciones nos tiene que dar 0. ¿A qué conclusión vamos? Que si bien hubo distintos elementos en el análisis, la media fue el promedio y la diferencia entre los elementos de análisis nos arroja un valor 0. ¿Qué quiere decir con eso? Que la desviación fue poco significativa. Bueno, tenemos 9 minutos. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Ahora bien, ¿cuál es la mediana? Una otra medida de tendencia central es la mediana, que es el valor de la variable que ocupa una posición central. Cuando los datos se disponen en orden de magnitud, ¿qué quiere decir la mediana? Es cuando el grupo de estudio, el campo de estudio se hace la mitad del grupo. Si nosotros tenemos 6 elementos, la mediana sería la mitad del grupo. Sería bueno, serían 5 elementos. Supongamos tenemos 5 elementos, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. El 3 es el número que equipara el grupo en 2 partes. ¿Me explico? Es decir, el 50% de las observaciones tienen valores iguales o inferiores a la mediana y el otro 50% tiene valores iguales o superiores a la mediana. Si el número de observaciones es par, la mediana corresponde al promedio de los 2 valores centrales. Por ejemplo, si tenemos en una muestra 3 más 9 más 11 más 15, la mediana sería 9 más 11, que son, fíjese, 9 más 11 son los 2 números del medio. Dividido 2 nos da un promedio de 10. Ven que el número es exacto. Acá son 4 elementos. Supongamos que sean 6 elementos, se toman siempre los 2 del medio. ¿Qué quiere decir? La media es cuando yo tengo el 50% de los elementos de estudio y en ambos lados, tanto a la izquierda como a la derecha, tengo la misma cantidad de elementos. La misma cantidad de elementos no quiere decir el mismo valor de elementos. Ahora, ¿qué es la moda? Van a decir, la moda es lo que se está usando. Sí, en el gráfico sería lo mismo. Si se acuerdan, en el gráfico de distribución de frecuencia, nosotros teníamos análisis de estudio, cajas de cereales, cantidad de días. Y de esa cantidad de días teníamos un valor que era el más alto de todos. Eso es la moda, chicos. Es una distribución, se define como el valor de la variable que más se repite. En este caso,
es el elemento que más valor tiene. Fíjense que tienen, en el primer intervalo tienen 5, luego tienen 6, en el tercer intervalo tienen 8, tienen 4 y tienen 2. De todos los intervalos, el intervalo con mayor valor de número de días es el tercero con el número 8. En un polígono de frecuencias, la moda corresponde al valor de la variable que está bajo el punto más alto del gráfico. Bueno, este es el cuadro. Y tenía el gráfico... No lo subí. Bueno, no importa, no importa. Bueno, después ahora vamos a comparar el cuadro de distribución con los gráficos. Ahora, ¿qué son las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión entregan información sobre la variación de la variable. Pretende resumir en un solo valor la dispersión que tiene un conjunto de datos. Las medidas de dispersión más utilizadas son rango, que ustedes utilizamos, el extremo máximo y mínimo, la varianza, la desviación, cómo se aleja del estándar que tenemos, y el coeficiente de variación. Fíjense que son todos elementos que ya vimos. El tema es que primero tenemos que ir al práctico para posterior ir a la teoría. Lastimosamente estamos cortos de tiempo, entonces no puedo explicarle punto por punto, pero vamos a volver a los temas. Ahora, ¿cuáles son las medidas de tendencia central y de dispersión para datos agrupados? Los datos agrupados son estos, ¿eh? Estos son los datos agrupados, a no confundirse. Entonces, se identifican como datos agrupados los datos dispuestos en una distribución de frecuencia. En tal caso, las fórmulas para el cálculo de promedio, mediana o modo, varianza y desviación estándar deben cumplir con una leve modificación. Bueno, volvemos. Tenemos el rango. En el ejercicio práctico número 3, ahí les dejo un cuestionario de cómo calcular el rango. Igual, les voy a propiciar la solución para que ustedes puedan interpretar. Es bastante sencillito. Bueno, el rango representa en el cuadro de distribución de frecuencia y se define como la diferencia entre los valores máximos y mínimos de un intervalo o de un grupo de estudio. R quiere decir el rango, XM es el valor máximo de una muestra de población, y XM chiquita es el valor mínimo de la muestra. ¿A qué se refiere cuando hablamos de X? X es la variable que está bajo estudio, solamente eso. En el ejercicio número 3 le había puesto venta a una cantidad de meses, y en esa cantidad de meses de ventas de microchips, ¿en qué mes se vendió más microchips y en qué mes se vendió menos? Eso solamente. En el rango nosotros lo que hacemos es calcular esa diferencia entre el mayor y el menor valor de un conjunto ordenado de datos. En pocas palabras, es sencillo calcularlo, constituye una ventaja, pero a su vez tiene desventaja que lo hace desaconsejable como una medida de dispersión. O sea, en pocas palabras, nosotros para saber cuánto fue el promedio de ventas del máximo y mínimo podemos hallar un valor, pero no es del todo completa esa información, por eso es necesario que nosotros calculemos la variable, los extremos, máximos, mínimos, hagámoslo, vieron la frecuencia acumulada mayor que, menor que, de manera tal que vayamos delimitando cuál es el campo de estudio. Para calcularlo, en el rango no se toma ningún valor considerado como valor central, se toma toda la población. No es factible su cálculo en una distribución de frecuencias sin datos ordenados. O sea, yo sí o sí necesito tener un parámetro de estudio. Y el rango también es inadecuado como medida de dispersión en ambos valores cuando son observaciones extremas. ¿A qué me refiero? Si yo tengo que calcular números infinitos, yo no tengo un tope o un monto máximo, porque el monto máximo es infinito, constantemente estoy agregando números. Y el rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de una población o muestra estadística. Bueno, volvemos a la fórmula del rango, sabemos que tenemos el extremo máximo y mínimo. Lo que hacemos es necesario ordenar los datos. ¿Se acuerdan en el ejercicio número 1 hicimos eso, ordenar los datos?
tomamos un extremo máximo y mínimo y calculamos la diferencia. Eso nos arroja el rango. Acá tenemos otro ejemplo, dice que el rango de las edades de 3 concesionarias son 56 años o 26 años. ¿Vieron? El promedio o rango es 30. 52 años o 32 años, el promedio son 20 años. Y el rango 3 son 46 años o 36 años. La diferencia siempre son 10. Esta medida nos muestra que la diferencia de edad entre el comprador más viejo y el más joven es de 30 años para la concesionaria 1, 20 años para la concesionaria 2 y 10 años para la concesionaria 3. Bueno, en el próximo videito vamos a hacer concepto de varianza y terminamos lo que es la